González. Soy un abogado aquí en el estado de Florida, en Miami. Hoy te quería hablar sobre lo que es un divorcio, lo que uno puede esperar en un divorcio, qué son las consecuencias si uno se va del hogar o de la casa, qué representa un divorcio en los Estados Unidos o en la Florida y quiénes clasifican para un divorcio. Bueno, primero, muchas personas cuando vienen al bufete me preguntan, bueno, yo me fui de la casa, he perdido mis derechos de la casa o del valor de la casa. Y en un divorcio, los bienes, pensando obviamente que en el divorcio, si hay un contrato prenupcial, las cláusulas y los derechos entonces se miran a través de ese documento. Pero si es un divorcio normal, donde las partes se casaron y no tenían ningún contrato, entonces todo desde el punto de cuando se casaron, todo se divide, básicamente se trata de dividir todo a la mitad. Entonces básicamente, si la mayoría de las personas lo que tienen en los bienes son la casa, los autos, cuentas bancarias, a lo mejor algunos beneficios de una pensión o algunos ahorros en la bolsa. Básicamente eso son lo básico que la mayoría de las personas tienen. Y vamos a mantenerlo básico para que sea simple la explicación. Pero básicamente una vez que las partes se separan, y te hablo por lo menos en el estado de la Florida, no hay separación de las partes. Estás o casado o no casado. Entonces, normalmente se comienza un divorcio por una petición de divorcio, donde cualquier parte puede poner la petición de divorcio y la contraparte puede poner su contesta y su contrapetición, pidiendo lo que esa parte quiera pedir. Los divorcios vienen a ser, se miran básicamente en tres cosas. Primero es los bienes de las partes. Segundo es si clasifican para manutención, o lo que nosotros llamamos alimony en inglés. Y tercero, si tienen hijos, lo que es el soporte para esos hijos, la visitación, con quiénes van a vivir, etc. Muchos padres muchas veces piensan que como ellos como son padres y no la madre, ellos no tienen los mismos derechos a los hijos. Pero en la realidad eso no es la verdad y en la ley no es la verdad. Entonces cada parte, si sea mujer o hombre, tiene el mismo derecho abajo de la ley para compartir con sus hijos. Entonces básicamente lo que se mira es desde el punto, cuando uno se casa, los bienes que uno tiene antes del casamiento, esos técnicamente siguen siendo de esa persona individualmente. Una vez que se casan, de ese punto en adelante, los bienes son lo que se llama matrimoniales, es un bien del matrimonio. Entonces, por ejemplo, si compraron una casa cuando ya estaban casados, entonces en un divorcio normal se divide ese bien, se vende la propiedad, sí, después de los gastos se divide ese monto lo que quede entre las dos partes. Ahora se complica muchas veces cuando uno tiene hijos y una parte se quiere quedar en la casa, el otro no. Eso es individualmente, caso a caso, se tiene que hablar sobre las alternativas. Lo mismo con los autos, lo mismo con cualquier cuenta bancaria. Todo se divide y cada parte se queda con lo que le corresponde, la mitad, siempre mirando a tratar de dividir toda la mitad. También con cualquier muebles que uno tenga en la casa, televisores, etc. Todo eso normalmente se vende y se divide, o las partes muchas veces determinan que se quieren quedar. Cuando viene a manutención, a lo que se llama alimony, se mira mayormente en el tiempo del casamiento. Obviamente, cuando un casamiento
de largo plazo, vamos a decir de 20 años, las partes pueden pedir manutención o alimony para un periodo de tiempo mucho más largo y puede ser hasta permanente. En casamientos más cortos, se puede pedir por manutención, pero muchas veces por un término de tiempo o un monto fijo. Eso es todo determinado en el tiempo y en la posición de las partes. Un ejemplo más fácil es cuando una de las personas en el matrimonio nunca trabajó y en donde el otro o la otra persona siempre trabajó. Y ahí se tiene que mirar obviamente el estilo de vida y la habilidad de la persona ahora poder pagarle a la otra parte lo que le corresponde. En ese tipo de casos, la manutención se mira en tratar de igualar a las partes. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, para hacerlo fácil, si el marido o la mujer que estaba trabajando ganaba $100,000, la manutención va a decir que básicamente $50,000 de ese monto se lo tuviera que dar a la esposa o al esposo que no estaba trabajando para que ambas partes estuvieran en la misma posición. Estoy hablando de un caso extremo donde estaban casados las partes por mucho tiempo y viviendo de esa manera por mucho tiempo. La mayoría de las personas no son tan no están de esa manera hoy en día. Hoy en día las partes mayormente ambos trabajan, pero a lo mejor hay una diferencia de ingresos, ¿no? Que le ajuste entonces la manutención para igualar a esas personas cuando es un casamiento de largo plazo. Obviamente cuando es un casamiento de corto plazo, la manutención puede ser solamente para un soporte por un periodo de tiempo para que la otra parte se pueda incorporarse individualmente de nuevo, ¿no? Y después viene lo que es el soporte de los hijos, ¿no? Y eso se mira normalmente en una tabla donde ambas partes se llena financieramente lo que ellos ganan, los gastos, etc. Al final hay un monto. Ese monto ese monto se usa con y ese monto se le agrega al otro monto de la esposa o el esposo abajo del estado financiero de esa persona, y los dos montos se juntan y entonces se mira en una tabla. En esa tabla, si tienes dos hijos, va a decir que el soporte de esos hijos va a ser un monto mensual de tanto. Vamos a ver, para poner un número fácil, vamos a decir que sean $1,000. Y después se mira en lo que es un caso típico, que si una de las partes, los ingresos representan el 60% y la otra parte de los ingresos representa el 40%, entonces de esos $1,000 a uno le toca pagar 600 y a la otra persona le toca pagar $400. Y entonces eso es el monto mensualmente. Ahora se complica un poco cuando ambas partes, entonces, si comparten los hijos igualmente, 50 y 50, entonces puedes ajustar ese monto, lo que uno tiene que pagar al otro, para igualar básicamente basado en el tiempo. Si es 50 y 50, entonces a lo mejor en vez de darle el que está pagando 600, darle los 600, como están igual, pueden pagar un poquito menos, vamos a decir 100, para que entonces ambas partes tengan 500, como están teniendo los hijos 50 y 50. Y obviamente lo que estoy explicando es un tema básico y cada caso es diferente. Eso solo para que ustedes entiendan más o menos lo que es un divorcio, mayormente en la Florida. En muchos otros estados es lo mismo o similar, pero tienes que hablar con un abogado en el estado donde tú estás. En el estado de Florida, lo que yo te he estado explicando, que es mayormente como le he dado los consejos. Otra cosa que tiene que ver, muchas personas piensan que si están viviendo juntos por mucho tiempo en la Florida, están casados. Pero la ley dice que uno puede vivir juntos y nunca va a estar clasificado como si estuvieran casados. Si no se casan legalmente, la corte no los va a ver como si estuvieran casados. Bueno, eso básicamente es lo que es un divorcio básico. Espero que les haya ayudado en alguno de esos consejos. Si tiene cualquier otra pregunta, no dudes en contactarnos.